siente uno desvalido, como que le falta la compañía, que es tan importante. Bien, pues por relación de ayuda entendemos ese proceso que tiene que ver con las relaciones humanas. Proceso de comunicación interpersonal quiere decir que ese proceso se da entre personas y es fundamental en todas las profesiones, tanto educativas, sanitarias, comunitarias, etc. ¿Qué es la relación de ayuda? Pues como definición podemos decir que la relación de ayuda es un encuentro personal entre el ayudante y el ayudado, entre la persona que tiene un sufrimiento o que necesita algo y otra que desea ayudarle. Y ese proceso que se da entre las dos partes pues tiene unos aspectos que tienen que ver con la forma de pensar, sentir, actuar en ese marco interpersonal, que tiene que ser adecuado. Es decir, para que la relación de ayuda sea una buena relación de ayuda, tiene que haber una serie de actitudes que vamos a ir explicando a lo largo de toda la exposición, pues para que la persona que es ayudante tenga en cuenta a esa persona que es ayudada, que está necesitando esa ayuda. La persona que necesita ayuda en muchos momentos está viviendo una situación que le supone dificultades y también esas dificultades le generan sufrimiento y ese sufrimiento lo expresa pues con diferentes sentimientos: inseguridad, miedo, ansiedad, culpa, confusión. Cada uno además expresa según lo está viviendo. No podemos decir que las personas seamos iguales, porque para ellos, para cada uno de nosotros, por ser personas únicas, originales e irrepetibles, tenemos también formas de sentir y de pensar diferente. ¿Cuál es el objetivo de la relación de ayuda? Pues es facilitar a esa persona que sufre aquellos cambios en su conducta que le permitan vivir una vida más grata, productiva y satisfactoria. Sobre todo salir de ese pozo en el que se encuentra o de ese momento de sufrimiento, como comentaba antes. Para poder salir hacen falta unas condiciones externas que faciliten esa relación, porque pues, podemos ser personas muy generosas o muy queriendo siempre ayudar a cualquiera, pero la ayuda tenemos que saberla hacer adecuadamente y en los espacios también adecuados, sobre todo para que llegue, porque a veces si nos pasamos un poco a un extremo de querer ser salvadores, como saben no podemos ser salvadores nadie de nadie, cada uno se tiene que salvar a sí mismo. Pero sin embargo, para poder ayudar sí que necesitamos un ambiente físico que sea cómodo y acogedor, sobre todo que no tenga variables distractoras como el ruido, como la multitud, porque ahí pues, no podemos tener una escucha, que es algo tan importante. También tiene que haber un ambiente de privacidad y de confianza, sobre todo que haya esa seguridad que debemos ofrecer a la persona, porque la persona si no se siente segura y confiada, pues difícilmente puede compartir sus dolencias o sus sentimientos. También tiene que haber una distancia cómoda, en el sentido de que haya un espacio, porque si la distancia es muy lejana, la ayuda no llega. Y si es demasiado cercana, tan íntima, como que se invade el espacio personal, la persona se siente incómoda. Por lo tanto, tenemos que guardar una distancia lo suficientemente lejos como para poder percibir y cerca como para poder llegar al otro. Los movimientos corporales tienen que ser moderados y naturales, o sea, con naturalidad. Si hay una exposición de movimientos demasiado bruscos, pues la persona se distrae con esos movimientos, ¿no? Por lo tanto, tanto la cabeza, con el asentimiento, que lo veremos, como la mirada o las manos, que también comunican, pues tiene que ser de una manera moderada. Lo mismo que la expresión del rostro y la mirada. Mirar a los ojos es una de las habilidades o de las condiciones que tenemos que practicar, pero la mirada no tiene que ser amenazante.
es una mirada relajante cuando miramos demasiado fijo a los ojos. Yo recomiendo siempre mirar al entrecejo, que es el espacio entre los ojos que no amenaza, como cuando miras con una fijeza que puede ser amenazante. Luego también el asentimiento con la cabeza. Asentir con la cabeza es acompañar en el discurso, pero no significa compartir la opinión del otro, porque nosotros cuando ayudamos no estamos para ser complacientes con el otro en compartir los pensamientos, las ideas, etc. Podemos compartir o no, pero no se trata, cuando ayudamos, no se trata de compartir ese tipo de cosas, sino más bien debemos pues, acoger, escuchar, empatizar, etc. La comunicación no verbal es muy importante, porque cuando estamos en silencio, que también es comunicación, todo nuestro cuerpo habla. Habla en el sentido de que manifiesta nuestro estado de ánimo, si estamos nerviosos, si estamos agitados, estresados, etc. Y desde luego la ayuda, cuando hay estrés, no funciona. Es decir, tenemos que ser calmantes para la persona estresada, cuando queremos ejercer esa misión de ayudar. Y también es importante el manejo del silencio. El silencio es ese momento que podemos conceder al otro para que piense, para que medite. No tener tanta prisa y sobre todo no repreguntar cosas que a lo mejor ya nos ha dicho o que a lo mejor tampoco nos interesan. Porque no se trata, en la relación de ayuda, no se trata de conocer datos tipo encuesta, tipo entrevista. La relación de ayuda implica el acogimiento a la persona, la escucha, la empatía y el saber también mantener ese silencio como de reposo y de pensar que la persona puede estar pensando lo que nos quiere decir. Por eso no es bueno que nos anticipemos con preguntas que pueden distraer o cambiar de tema o que no son realmente satisfactorias o adecuadas. Por eso, las cualidades que tenemos que manejar como profesionales de ayuda y como personas dedicadas a ayudar, como puede ser una persona voluntaria. El voluntariado también aprende habilidades de escucha, habilidades de comunicación. Bueno, pues una de las cualidades es acoger. ¿Acoger qué significa? Pues que acoger es como acoger a la persona independientemente de su edad, condición, grupo étnico, etc. La acojo porque es persona, simplemente por el hecho de ser persona ya merece ser acogida. Acogida en lo que es la ayuda, para escuchar, para comprender su problema, etc. Comprender. Comprender es comprender a la persona en el estado en el que está y también el problema que está viviendo y el cómo lo está viviendo. Sintonizar o entendimiento mutuo. El entendimiento mutuo es la sintonía, como cuando nosotros, por ejemplo, sintonizamos una emisora de radio y queremos elegir aquella que queremos, estamos sintonizando. Entonces, sintonizar es como entender o llegar a captar aquello que nosotros queremos captar de esa persona. Y cuando sintonizamos es como que se produce ahí un momento de conexión. Yo conecto con esa persona y esa persona pues se conecta también conmigo, es recíproco. La empatía. Empatizar significa ponerme en el lugar del otro. Cuando yo empatizo es que llego a comprender el problema que tiene el otro, pero sin perder el como si yo fuera el otro. Es decir, yo me puedo calzar con sus zapatos, pero cada cual, o con su número de zapatos, pero cada cual lleva el suyo. Es decir, yo no puedo perder esa capacidad de ser yo, porque si la pierdo, paso a ser, se produce ese cambio entre empatía y simpatía. Y la simpatía es que yo simpatizo con alguien porque tengo mucha conexión con esa persona, pero la diferencia está en que cuando simpatizamos compartimos los problemas recíprocamente, mientras que cuando empatizamos solamente no compartimos el problema, sino que yo escucho como ayudante el problema del otro, pero yo no le cuento mi problema al otro. Es decir, esa diferencia es muy importante, porque a veces en la relación de ayuda
cuando hay momentos tan fuertes de conexión, pues perdemos esa capacidad y nos acabamos convirtiendo en un amigo. Y el ayudante no es un amigo, es una persona que cuando está ayudando detenta esa capacidad para poder ayudar. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando en uno de los años aquí en la universidad, en un curso, yo imparto docencia en el máster de orientación y mediación familiar, pues uno de mis alumnos, que era un sacerdote, tenía un problema sobre todo con la capacidad de gestionar las emociones. Es decir, él me lo preguntó y luego cuando lo explicábamos lo puso como ejemplo. En el sentido de que cuando veía a una persona que sufría, él a veces sufría también, de una manera que perdía el control. Y por eso le costaba a veces gestionar esa habilidad de control emocional, porque si no nos convertimos más que en ayudantes, en ayudados. Y el ejemplo es el siguiente. Él comentó pues, que él era fuera de Salamanca y tenía una parroquia en la que una feligresa se acercó después de la Eucaristía diaria y le contó en la sacristía un problema que estaba viviendo. Problema pues muy fuerte, ¿no? Pues como que su marido se había ido de casa, le había dejado por otra mujer, le había dejado con sus 4 hijos, estaba desesperada porque ella no se explicaba por qué. Y cuando le estaba narrando la historia, la señora, la mujer, se puso a llorar porque no podía comprender que un marido, después de tantos años conviviendo, se hubiera ido de casa sin que para ella hubiera un problema. Pero dice, se enamoró de una mujer que me dejó a mí por ella y fíjese cómo estoy. Bueno, pues en la medida que esa señora le estaba narrando a este sacerdote la historia, se le estaban cayendo las lágrimas y el sacerdote empatizó tanto, mejor dicho, simpatizó tanto, que se le caían las lágrimas a él también, de la pena que le daba esa situación. Y de repente la señora le dice, ¡ay, don José, no llore usted, que ya se arreglarán los problemas! ¿Qué pasó? Esa señora se convirtió por un momento en ayudante del ayudado, porque vio la debilidad en el otro, y entonces ella no podía pensar que su sacerdote de confianza se pusiera a llorar, porque si era tan vulnerable como ella, ¿cómo le iba a ayudar después? Entonces, fijaros cómo se pasa de un punto al otro de una manera tan sutil, ¿verdad? Bueno, lo veremos cuando explique el control emocional, que era un poco por eso, pero tiene que ver también con la empatía, cuando empatizamos de una manera que perdemos ese control de ser empáticos y lo transformamos en ser simpáticos. Porque lo simpático es, tú simpatizas y compartes. Amigas o amigos que se juntan, conversan y de repente uno tiene un problema, ¡ay, cuéntame el problema! O yo me atrevo a contárselo porque me da confianza. Y cuando lo estás contando, tú también te identificas con muchas cosas, que eso se llama proyección, cuando yo veo en el otro problemas míos y también se lo cuento. Pues a mí también me ha pasado. Cuando eso se produce, dejamos de ser buenos ayudantes. Somos amigos y simpatizamos. Pero el buen ayudante no comparte el problema con el ayudado, porque en ese momento que está ayudando no quiere decir que no tenga también problemas. Los puede tener, pero los gestiona aparte. Es decir, el buen ayudante es el que está durante y ayuda para que la persona se sienta cómoda y disfrute de esa escucha y de esa empatía, pero el ayudante no comparte sus problemas con el ayudado, aunque en algún momento pueda pensar que también tiene sus problemas parecidos. Bien, la escucha. La escucha por excelencia es una cualidad muy importante. Sobre todo, la escucha significa que escuchar es no solo percibir lo que el otro me dice a través de la palabra, sino el cómo me lo dice. Y en el cómo está la clave, porque esa es la escucha activa, porque tenemos un proceso que es oír, y oír es, pues cuando oímos a veces el ruido del micro, pero que no le damos importancia porque no nos interesa, pero sin embargo la escucha es la actitud que ponemos frente al otro para descubrir el mundo emocional del otro y percibir
que me dice y el cómo me lo dice. El cómo es la clave. ¿Qué principios tenemos como profesionales de ayuda? La individualización. Individualizar significa que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, somos personas únicas, originales e irrepetibles. No hay nadie igual. Cada uno pensamos de una manera. Podemos ser de una población diferente. Podemos tener las cualidades, podemos parecernos incluso siendo hermanos o gemelos. Hay muchas afinidades, pero siempre hay una individualidad que nos caracteriza. Por eso, tratar a las personas como seres o como personas individuales es muy importante. Yo no puedo tener, que a veces ocurre, el estigma de decir todos son iguales. Todos los hombres, todas las mujeres, o todos los gitanos, o todos cualquier minoría étnica. Pues no, me equivoco. Porque cada uno somos únicos, originales y irrepetibles. Y además, es bueno que veamos esa individualidad. Cuando uno mira a los ojos a la persona, la ve como persona integral y descubre que dentro de ella hay un potencial muy grande. A veces en colectivos como la docencia, los maestros o también en la universidad y en los trabajos, hay lo que llamamos la profecía autocumplida. La profecía autocumplida significa que yo me creo un prejuicio hacia alguien que me han dicho que prepárate como te toques al alumno. Por ejemplo, si hay docentes en la sala que hayan tenido esa experiencia, cuando te digo, como vayas a esa clase, prepárate, o esa persona, bueno, pues no es bueno que vayamos con esa profecía autocumplida por la vida, porque es bueno que descubramos el potencial que tiene la persona y que le ayudemos a que ese potencial lo desarrolle. Eso es lo importante. No que porque venga de un colectivo, porque haya tenido un fracaso, porque haya repetido varios fracasos en la vida. Puede haber un cambio, darle la oportunidad, conceder esa oportunidad. Y sobre todo, habla con él y saca el potencial de esa persona. Por eso la individualización. La expresión de sentimientos es la capacidad que tenemos de sentir y de cómo expresamos la alegría, la tristeza, el dolor, y ponemos nombre a aquel sentimiento. Es muy importante, que a veces tenemos un poco de atrofia. Atrofia quiere decir que no los hemos trabajado. Están ahí los sentimientos como adormecidos, sin desarrollar. Y es bueno que los desarrollemos. En la medida que los reconozcamos y les pongamos nombre, nos sentiremos mejor con nosotros mismos y a la vez también nos comprenderán mejor los demás. Y nosotros también podemos comprender a los demás. El desarrollo y control emocional. Pues la gestión de las emociones sería este principio. Pues es lo que os comentaba de don José, ese sacerdote que tenía ese problema, que lo trabajó durante el tiempo que estuvo aquí, y me imagino que lo practicará. Tenemos que aprender a gestionar las emociones de tal manera que cuando estamos en el uso de la ayuda delante de una persona, los sentimientos tenemos que gestionarlos, porque si no, perdemos ese control terapéutico para poder ayudar. La aceptación. Aceptar a la persona con sus características, con sus potenciales, con sus debilidades, y aceptarla. Aceptar no significa compartir, ni tampoco que le pasamos por alto los errores. Los errores se pueden relativizar, pero aceptar significa que yo acojo, que yo acepto su forma de pensar, aunque no la comparta. Yo tengo que aceptar a una persona que ha cometido un delito o que ha tenido un problema, porque es persona. Luego, conociendo su historia, pues trataré de ayudar en la medida que puedo, lo cual no quiere decir que yo comparta su conducta. Actitud de no juzgar. Nadie somos jueces de nadie. Por eso, los juicios gratuitos debemos evitarlos. Solamente ni los jueces de la judicatura hacen juicios, evalúan conductas y ponen, pues luego, el castigo pertinente. Pero solamente hay un juez por encima de nosotros que tiene esa capacidad. Pero muchas veces hacemos juicios de valor, juicios gratuitos, porque según vemos a las personas así, pues soltamos sin filtro, ¿verdad? Pues nuestra opinión sobre esa persona.
Eso es lo que tenemos que aprender a cuidar y a gestionar. Autodeterminación es la libertad de la persona para decidir lo que quiere hacer con su vida. Aunque nosotros le podamos orientar, nunca le podemos coaccionar. Cuando a alguien le privas de la libertad de decidir, estamos faltando este principio. Porque la autodeterminación es un principio para poder decidir sobre las cuestiones que la persona quiera, lo que quiera hacer en su vida, siempre que no sea una persona enajenada mentalmente, que no esté deteriorada cognitivamente. Sin embargo, si es una persona mayor de edad y que sabe decidir, tomar decisiones, pues este principio de autodeterminación sería el que le concedemos a esa persona para que lo practique. Y el secreto profesional o la confidencialidad. Siempre, cualquier cosa, por principio, yo al menos hasta con las amistades lo guardo. Y más trabajando, por supuesto. En mi trabajo profesional, por supuesto, sin dudarlo. El secreto profesional es algo que tenemos que cuidar mucho, porque muchas veces los dolores del alma vienen por las habladurías, por los falsos testimonios, por el dime y el direte, por contar una cosa que al otro no le apetecía revelar. Y si te lo ha confiado, pues es para que le guardemos esa confidencialidad, ese secreto. La competencia relacional en los profesionales de ayuda tiene 3 tipos de saberes. El saber que son los conocimientos, los que aprendemos en la vida, a través de los estudios, la universidad, y también de la experiencia de la vida. No tenemos por qué ser todos universitarios. Hay muchas personas sabias que saben de lo suyo, más que nadie, y a lo mejor no han pasado por las aulas. Entonces, el saber son los conocimientos. El saber hacer son las habilidades, lo que estamos trabajando, lo que yo les estoy enseñando. Habilidades, destrezas, herramientas para poder trabajar, para poder acercarnos a las personas con ese debido respeto, escuchar, empatizar, comprender, acoger, etc. Y el saber ser, que son las actitudes. Si yo tengo una actitud de querer ayudar, en nuestra propia persona se van desarrollando a lo largo de nuestra vida. Y por eso hay profesiones que las llevamos casi como, iba a decir, como en los genes. No es que nazcamos con ellos, las vamos adquiriendo como se va desarrollando nuestra personalidad. Las actitudes son las que ponemos en todo lo que hacemos. Cuando ponemos actitud, que también se puede aprender, las actitudes se aprenden, las capacidades son potenciales, pero la actitud, si yo tengo una actitud de querer compartir, la cuido y la trabajo. Por eso, cuando tenemos actitud en la vida, y actitud positiva, que lo hablábamos el otro día con el pensamiento positivo, que tiene que ver con la actitud ante la vida, esa actitud es la que nosotros podemos desarrollar para poder hacer un trabajo mucho mejor, mucho mejor. Por eso, esos 3 saberes, el saber ser, el saber hacer y el saber como conocimientos, todos los 3 integrados, pues hacen una composición muy buena de la persona. ¿Qué competencias emocionales tiene que tener el profesional de ayuda? Pues esa habilidad de conocer, tratar el mundo de los sentimientos, era lo que decía, tiene que conocer los sentimientos, saberlos expresar y saberlos gestionar, integrarlos y además tomar conciencia de ellos, ponerles nombre. El nombre es muy importante porque identifica cuando yo estoy contenta, o estoy triste, estoy enfadada, o siento pena, lo que yo sienta. Si yo le pongo palabra, me defino mejor y me comprenden mejor también los demás, aparte de comprenderme mejor yo. Encauzarlos significa que en cada momento les doy el cauce que necesitan. Por ejemplo, si yo estoy con una persona que ha perdido un ser querido, en un duelo, en un velatorio, aparte de expresar yo mi tristeza y quererla compartir con el otro, tengo que saber utilizar unos sentimientos apropiados. Lo que no puedo decirle a la persona es, no llores, ya era mayor, no sufrió. Esas son palabras huecas y además hacen más daño que beneficio. El silencio es lo mejor y el abrazo.
Porque el abrazo es la comunicación no verbal, que transmite el cariño a la persona, pero sincera. Sin embargo, las palabras huecas son hirientes, Y para decir lo que no sentimos, o que lo sentimos, pero de aquella manera, y que van a hacer más daño, mejor estar en silencio. Por lo tanto, encauzar los sentimientos es muy importante. Saber dar el cauce que cada persona necesita. Y expresarlos adecuadamente, porque a veces podemos expresar un sentimiento como contrariado. Por ejemplo, la alegría es una expresión de bienestar, de júbilo, y la tristeza, pues de malestar, de estar triste, ¿verdad? Lo que yo no puedo es llorar de tristeza, o sea, reír de tristeza o llorar de alegría, que a veces lo hacemos. Pero lo hacemos porque es como que se nos han ido los extremos. Lo lógico es que de alegría no lloráramos, pero a veces se nos caen las lágrimas, ¿verdad? Porque está como muy cerca del otro lado. Son como los dos extremos de una misma cuerda. Si estamos en un lado, nos acercamos más a la alegría, al júbilo, lo mismo que el dolor. El dolor es también otro extremo de la misma cuerda. Cuando estamos tristes lo expresamos pues con malestar, con llanto, con la cara pues triste, con tristeza, y es una manera de hacernos entender, porque cuando a veces nos da esa risa nerviosa en momentos que no proceden, como puede ser un funeral o un sitio, la iglesia, la misa, esa risa que no puedes controlar, pues es como que tenemos una dificultad que hay que aprender a gestionar para la gestión de los sentimientos. ¿Qué actitudes tenemos que trabajar en la relación de ayuda? Pues mira, todas las personas relacionadas con el mundo de la relación de ayuda, los voluntarios, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, auxiliares, maestros, todos los profesionales de ayuda y además los voluntarios deberían desarrollar 3 actitudes básicas, que son, como resumen, la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad. Hemos hablado antes de la empatía, que era la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Es como comprender su estado emocional y tomar conciencia de sus sentimientos, pero sin perder la condición del como si fuera el otro, lo que comenté antes. No empatices hasta el punto que te pases de la raya al otro extremo, a la simpatía, porque entonces ya dejas de empatizar y estás simpatizando. No basta con que creamos que hemos comprendido a la persona, sino que hay que esforzarse por hacerle ver que la hemos comprendido. Cuando una persona necesita ayuda y la estamos escuchando, se siente comprendida, escuchada, empatizada, te devuelve de alguna manera, y si no se lo preguntas, cómo se ha sentido. Cuando ella te dice, pues aliviada, a gusto, porque me he liberado o me he desahogado, confiada en usted o en ti, pues es una manera de comprobar que le estamos ayudando a la persona. Y es bueno de vez en cuando hacer esta pregunta. Si ella no me lo dice, porque me lo puede decir, pues qué a gusto me estoy sintiendo, porque puede ser que a lo largo del proceso, pues ella lo vaya expresando. La aceptación incondicional significa aceptar a la persona sin condiciones, sin reservas ni juicios de valor. Yo acepto a la persona por ser ella y sus circunstancias, y no entro a valorar, ni a juzgar, ni a moralizar nada de lo que tenga que ver con su vida. Es esa necesidad sentida por quien tiene necesidad de ayuda y se trata de tomar interés por ella, por la persona, más allá de sus errores presentes o pasados. Porque cuando uno no tiene en cuenta los errores, simplemente escucha y ve en la otra persona actitud de querer mejorar su vida, de querer cambiar, de querer resolver el conflicto o el problema que tiene, pues estamos en un proceso de buena ayuda. La aceptación incondicional supone fiarse del otro y aceptarlo como es, con sus capacidades y sus limitaciones. Y en la medida que yo lo acepto y la persona se siente aceptada, se va a sentir mucho más a gusto. Porque lo que pide siempre una persona es que se le respete la privacidad y el secreto profesional y que no se le juzgue.
Eso de no juzgar, qué bien viene a todo el mundo, porque es como te libera, te ayuda a expresarte con esa libertad. La autenticidad es la coherencia entre lo que la persona siente y lo que la persona vive y lo que expresa. Es decir, yo pienso algo, lo estoy viviendo y lo expreso. Es una congruencia que tiene que haber en mi vida, porque yo no puedo hacer lo contrario sería una incongruencia, decir una cosa y hacer otra, ¿no? Y además no sería fiable. Es la capacidad de ser uno mismo, implica un buen conocimiento de uno mismo y una sintonía entre lo que se siente, lo que se expresa y cómo se expresa. Porque el cómo es muy importante, en el cómo va implícito pues el sufrimiento que está viviendo esa persona. Es muy importante el autoconocimiento y la sinceridad. Cuando yo hago un ejercicio de autoconocerme y de ser sincera conmigo misma, pues me estoy comportando de una forma auténtica. ¿Qué habilidades tenemos que aprender para la relación de ayuda? Aprender y ir manejando. Pues la calidez y la cordialidad. Cuando yo acojo a una persona, tengo que tener una actitud de calidez y de cordialidad, de amabilidad. Tengo que practicar la escucha activa, ser oídos para escuchar y mente para entender. Es decir, escuchar no solo el mensaje verbal, sino también el no verbal, el cómo me lo dicen. Comprensión empática, pues entrar en comunicación con ella comprendiendo desde la empatía todo el sufrimiento que está transmitiendo. Personalizar a la persona evitando la generalización. Personalizar significa que yo personalizo lo concreto de esa persona. No generalizo, todos son de la misma cofradía o de la misma clase. Carencia de favoritismos. Porque me caiga bien, simpática o agradable, la trato mejor que si me cae menos agradable. Pues tengo que tener esta habilidad de carencia de favoritismos. Acoger, aceptar, comprender y escuchar, aunque no me caiga bien, pero tengo que intentar ganarme a esa persona para poder ayudar, porque a veces puede haber una incompatibilidad, pero el profesional de ayuda tiene que tener esas habilidades también para saber llegar al otro y no caer en ese estigma de los favoritismos o de yo solo trato a las personas que me caen bien. Y el que no quiera venir, por ejemplo, si uno no quiere, claro, que no le puedo obligar a que venga, pero a lo mejor sí le puedo invitar. Y si cambiamos un discurso de comunicarme de una manera acogedora y cálida, a lo mejor la persona pues cambia, ¿no? Paciencia, hace falta dosis de paciencia muy grandes. También capacidad para entender los sentimientos, comprenderlos, los propios y los del otro, porque hay que entender también cuando el otro pues siente rabia o siente lo que sienta, porque a veces puede estar muy enfadado con la vida, con sí mismo, con el mundo, y yo tengo que respetar ese enfado, aunque en algún momento tampoco tengo que animar a que siga en esa actitud. A lo mejor ahí cabe o una pregunta o intentar cómo lo atraigo para que ese discurso lo deje de utilizar, porque si son todo generalizaciones no se profundiza. La generalización es como cuando hablamos de aquí no hay quien viva o esto es un desastre, pues como no le pongas nombre o no le cuantifiques la actitud a la persona que le corresponde o hables con ella, pues el otro no se da por enterado, ¿verdad? Bueno, también la capacidad para controlar las emociones, sobre todo cuando estamos enfadados, la ira, la rabia, a veces el estrés, producen pues, que nos comportemos de una manera poco adecuada y que demos una mala contestación. Pues tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, pedir disculpas y hacer un ejercicio, sobre todo de humildad, de reconocer, pues me equivoqué. Y también la ausencia de juicio moralizante. No debemos de hacer moralinas con nadie, porque las personas no entienden y además no les interesa ese tipo. Yo no puedo juzgar a la persona ni por lo que hace, ni cómo va vestida, ni cómo se te ocurre hacer esto
viniendo de esta familia o de este lugar o de esta zona, ¿no? Bueno, pues ese tipo de comentarios son demasiado agresivos, diría yo, y poco oportunos. El proceso de la relación de ayuda lleva implícito un poco este ejercicio, estas 4 partes que son, primero yo me encuentro con el otro, es el encuentro personal, comprendo el problema que me expresa, intento ayudarle a que reestructure o que le dé la vuelta, sobre todo el objetivo es ayudar a que la persona, en lugar de tener un pensamiento negativo o un problema, pues ayudarle a que lo resuelva o ponerle en el camino para que lo resuelva. No es resolvérselo, porque no tenemos por qué ir de salvadores, dándoles, como dice el Evangelio, el pescado, sino darles la caña y enseñarles a pescar. Porque en esa ayuda es donde aprendemos a ser más independientes, más autónomos, a tener más autodeterminación y a ser más libres. De lo contrario seremos dependientes, porque necesitaremos siempre el pescador que nos dé el pescado ya recogido, ¿verdad? Bien. Y luego el cambio de comportamiento, que sería como el objetivo. Cuando el problema está solucionado, se ve la vida de otra manera. Algunos objetivos del acompañamiento. Cuando acompañamos, sobre todo, el tema un poco centrado en las personas que se sienten solas o que tienen un problema o que necesitan ayuda, pues debemos ser como profesionales o como acompañantes, como ayudantes, procurar un soporte emocional, ayudar a que se sientan acompañados. También acompañar en el manejo del pasado. La historia de vida es un ejercicio muy bonito y además que ayuda a recapitular, porque cuando hacemos un ejercicio de estudiar un poco nuestra vida desde nuestra infancia, que probablemente la recordemos todos muy bien, hay cosas que no recordamos, pero muchas sí, pues desde cosas importantes, significativas, cuando fuimos a la escuela, cuando aprendimos a leer, cuando hicimos la primera comunión, etc. Bueno, pues cuando nos enamoramos, cuando nos casamos o quien haya tenido hijos, etc. Pues ese tipo de cosas, que es una historia de vida pasando por las etapas de la vida, ayudan mucho, sobre todo, para acompañar en ese pasado, que puede haber una parte en una etapa de la vida que quedó un poco sin resolver y es el momento como para que le demos una vuelta y lo trabajemos, si es que hay alguna. Si todo ha ido bien, pues adelante. Pero se trataría un poco también, pues a lo mejor un recuerdo de algo triste o algo que no gestionó esa persona y que le podemos ayudar a que lo gestione. También hay preguntas difíciles que se puede plantear, sobre todo relacionados un poco con los escrúpulos o con cosas que hizo algo que no sabía si aquello que le pudo doler o que pudo tener ahí, pues un poco como algo que no le solucionó y que le quedó como una operación incompleta. Bueno, pues ayudar en esas preguntas que pueden surgir, pues también podemos ser ayudantes. Sobre todo, cada uno encuentra en el ayudante aquella persona que le puede ayudar. Y si en un momento no podemos ayudarle, pues se lo decimos con humildad y ya está. O le podemos recomendar a otra persona, ¿no? También acompañar en la búsqueda de sentido, sobre todo porque en nuestra vida no estamos aquí porque sí, ni por casualidad. Estamos porque tenemos una misión. Y a cada cosa de nuestra vida le tenemos que dar un sentido. Y tenemos que ser responsables en esa misión, porque tendremos que rendir cuentas un día de si esa misión la hemos cumplido. Por lo tanto, en la búsqueda del sentido de la vida, estamos aquí por algo, pues es también como darnos cuenta que la vida merece la pena, que cuando hemos nacido y tenemos ese don de estar aquí, pues ser agradecidos y también que el sentido de la vida vaya por un cauce adecuado que nos permita pues sentirnos felices y a gusto con nosotros mismos. Ayudar a elaborar la propia historia y a recapitular. En esa historia de vida que comentaba, pues también a que la persona pueda recapitular en aquellas partes que hayan quedado menos trabajadas.
se le da la oportunidad para que uno se pueda detener ahí, el tiempo que se necesite, porque las etapas, aunque son las mismas, pero cada uno pasa por ellas de diferente manera. La infancia, la adolescencia, la edad adulta, la edad madura y la vejez. Bueno, pues a lo largo de la vida, cuando vamos pasando por esas etapas, pues podemos tener cosas que hayan quedado menos elaboradas y que es el momento de parar y de fijarnos en aquello que nos quedó un poquito incompleto para poderlo completar ahora. Infundir esperanza siempre. La esperanza es una virtud que nos acompaña en la vida. Si no tuviéramos esperanza, estaríamos desesperados, que eso es lo que les pasa, desgraciadamente, a las personas que están en una depresión o que están en una situación límite, que no tiene sentido su vida, ¿verdad? Pues la esperanza es algo que podemos infundir como que merece la pena, pese a todo. Que todos los problemas de la vida tienen solución, menos la muerte, que es lo que no depende de nosotros. Pero la oración de la serenidad del otro día, que os decía, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para luchar por lo que sí puedo y sabiduría para ver la diferencia. Cuando soy capaz de ver esa diferencia, lucho por lo que puedo y pido ayuda en lo que no puedo, probablemente la esperanza me está acompañando. Acompañar en la toma de decisiones responsables y en conflictos éticos, sobre todo en toma de decisiones, pues por ejemplo, a veces hay personas que piden, pues yo quisiera donar mi cuerpo para la ciencia, o qué tengo que hacer, o quiero que me incinere, por ejemplo, que son ejemplos que se me están ocurriendo ahora, o toma de decisiones pues que antes de morir quieren hacer cosas, lo que se llaman actos de última voluntad, pues desde testar cuando hay herederos o testar cuando no hay a otras ONG, organizaciones o a la persona que sea, es decir, que las decisiones que tome las tome plenamente convencido y consciente de que quiere hacer eso y que está, que si hay alguna duda o algo que puede tener pues el acompañamiento de alguien que le asesore para que su decisión sea más acertada o más adecuada, pues también en este sentido podemos ser buenos ayudantes. También promover el diálogo en la autenticidad, ayudar a la persona a que sea auténtica y a que tenga esa capacidad de expresar y de hacer lo que piensa y lo que siente de una manera congruente. Bien, y aquí todavía no termino, aunque ya sería el final, termino con esta planta que es un poco la semilla que todos llevamos dentro y que queremos que crezca. Para eso tenemos que ponerla en unas condiciones óptimas para que se produzca pues ese crecimiento personal, ¿no? Pero les he regalado, y se lo voy a leer porque es muy bonito, un cuento, que son Los anteojos de Dios. Y ya vamos a terminar con él. Bueno, pues este relato nos cuenta lo que le ocurrió a un empresario que acababa de fallecer y que camino del cielo esperaba encontrarse con el Padre Eterno, para asistir a su juicio final, un proceso sin trampas y con la verdad desnuda. Él no iba nada tranquilo, porque en su vida había realizado muy pocas cosas buenas. Mientras llegaba al cielo, iba buscando ansiosamente en su conciencia aquellos recuerdos de cosas valiosas que había hecho en su vida, pero pesaban mucho sus años de explotador y usurero. Había encontrado en sus bolsillos alguna carta de personas a las que había tratado de ayudar para presentárselas a Dios como crédito de sus pocas buenas obras. Llegó por fin a la entrada principal, muy preocupado, pues no lo podía disimular. Se acordó despacio y se extrañó mucho de ver que allí no había cola para entrar, ni había nadie en la sala de espera. Pensó, o aquí vienen muy pocos clientes, o les hacen entrar enseguida. Avanzó más adentro y su desconcierto fue aún mayor al ver que todas las puertas estaban abiertas y que no había nadie para vigilarlas. Golpeó la puerta con el puño y nadie contestó. Dio una palmada y nadie salió a su encuentro. Miró hacia adentro y se quedó maravillado de la hermosura de aquella mansión, pero allí no se veían ni ángeles, ni santos, ni doncellas vestidas de luz.
Se animó un poco más y avanzó hasta llegar a una puerta cristalada. Y nada, se encontró con el mismísimo centro del paraíso, sin que nadie se lo impidiera. Aquí todos deben ser gente honrada. Mira que dejar las puertas abiertas y sin que nadie las vigile. Poco a poco fue perdiendo el miedo y, fascinado por lo que veía, se fue adentrando en los patios de la gloria. Aquello era precioso, como para pasarse una eternidad contemplando el mismo lugar. De pronto se encontró ante algo que tenía que ver, que tenía que ser el despacho de alguien muy importante. Sin duda, era la oficina de Dios. Por supuesto que también estaba la puerta abierta de par en par. Titubeó un poquito antes de entrar, pero en el cielo todo termina por inspirar confianza. Así que penetró en la sala y se acercó al escritorio, una mesa espléndida, y sobre ella había unos anteojos. Pero él comprendió que debían ser los anteojos de Dios. Nuestro amigo no pudo resistir la tentación de echar una mirada hacia la tierra con aquellos anteojos. Fue ponérselos y caer en éxtasis. ¡Qué maravilla! Con estas gafas veo desde aquí toda la tierra. Con aquellos anteojos se lograba ver toda la realidad profunda de las cosas sin la menor dificultad, las intenciones de las personas, las tentaciones de los hombres y de las mujeres. Todo estaba patente ante sus ojos. Entonces se le ocurrió una idea. Trataría de buscar desde allí arriba a su socio, que sin duda estaría en la empresa donde ambos trabajaban, una especie de financiera, desde donde ejercían la usura hasta el robo en muchas ocasiones. No le resultó difícil localizarlo, pero le sorprendió en un mal momento. En ese preciso instante, su colega estaba estafando a una pobre anciana que había ido a colocar sus ahorros en aquella empresa, en un fondo de pensiones que no era sino un camelo. Nuestro amigo, al ver la trampa que su socio estaba haciendo, sintió un profundo deseo de justicia. En la tierra nunca había experimentado tal sentimiento, pero claro, ahora estaba en el cielo. Fue tan ardiente ese deseo de justicia que, sin pensar en otra cosa, buscó a tientas algo debajo de la mesa para lanzárselo a su amigo, el banquillo donde Dios apoyaba los pies. Con tan buena puntería que el banquillo fue a parar a la cabeza de su socio, dejándole tumbado allí mismo. En ese momento, nuestro hombre oyó tras de sí unos pasos. Sin duda era Dios. Se volvió y, en efecto, se encontró cara a cara con el Padre Eterno. ¿Qué haces aquí, hijo? Pues la puerta estaba abierta y he entrado. Bien, bien, pero sin duda podrás explicarme dónde está el banquillo en que yo apoyo mis pies cuando estoy sentado en mi mesa de trabajo. Reconfortado por la mirada y el tono de voz de Dios, fue recuperando la serenidad. Bueno, pues yo he entrado en ese despacho hace un momento, he visto los anteojos sobre la mesa, he cedido a la curiosidad de ponérmelos y he echado una miradita al mundo. Sí, está bien, está siendo muy sincero conmigo, pero yo quiero saber qué has hecho de mi banquillo. Mira, Señor, al ponerme tus anteojos, he visto todo con gran claridad y he visto a mi socio. ¿Sabes, Señor? Estaba engañando a una pobre anciana con un negocio que era un engaño y me he dejado llevar de la indignación. Y claro, lo primero que he encontrado a mano ha sido un banquillo y se lo he tirado a la cabeza. Lo he dejado caos, Señor. Es que no hay derecho, es una injusticia. Imagínate, dice Dios, que yo cada vez que veo una injusticia en la tierra, comienzo a lanzar banquillos a las cabezas de los hombres. No sé los que quedarían ahora. Perdóname, Señor, he sido muy impulsivo, lo sé. Sí, claro, estuvo bien que te pusieras mis anteojos, hijo, pero mirar la tierra y a los hombres te olvidaste de una cosa, ponerte también mi corazón. La próxima vez que te sientas indignado ante algo que los demás hacen mal, no lo olvides, ponte también mi corazón de padre
y recuerda que solo tiene derecho a juzgar el que tiene gran poder para salvar. Vuelve ahora a la tierra y te doy otros 5 años para que practiques lo que esta tarde has llegado a comprender aquí. Y nuestro amigo se despertó en ese momento empapado de sudor, observando que por la ventana entreabierta de su dormitorio entraba un sol espléndido. Hay historias que parecen sueños y sueños que podrían cambiar la historia. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos 5 minutines para poder compartir algo que queráis o darme lo que el otro día las tareas que os di. O si no hay tareas es porque todo quedó tan claro que no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, inquietud?